Bueno, bienvenidos a Primer Plano. Y el caso del Chapo Guzmán vuelve a resurgir por dos razones. Por un lado, se conoció un video que estaba en la Procuraduría General de la República, no se había dado a conocer, y por una filtración que no se sabe a quién atribuir, la televisión difundió y nos difundió a la ciudadanía, a la opinión pública, el hecho de que los videos que estaban en la celda del capo, resulta que sí tenían audio. Se había dicho que no tenían audio y que entonces solamente se veía pues, algunos movimientos del Chapo como vimos y que de repente desaparecía, pero que no había audio. Y resulta que sí había audio. Y en el audio lo que se estaba escuchando era, por un lado, la televisión que tenía ahí el Chapo en su celda, pero por otro lado, un ruidero impresionante precisamente de los trabajos para cortar el hoyo por donde el Chapo se escapó. Y entonces aquí la pregunta son dos. Por un lado, si sí había audio, quienes estaban haciendo la vigilancia no podían no haber oído ese ruidero y no reaccionaron al respecto. Es decir, la corrupción probablemente llegó no solamente a los custodios, muchos de los cuales ya han sido aprehendidos, ni siquiera quizá solamente al director del penal, sino por fuera del penal, a muchas otras agencias, muchas otras personas, porque esa escapatoria no fue de Houdini, sino que implicó una corrupción que rebasa desde luego el propio penal, el personal del penal, quién sabe hasta dónde habrá llegado, quién sabe hasta qué altura habrá llegado de las estructuras del gobierno, porque de otra manera no se puede explicar que se haya escapado de esa manera. Pero las investigaciones llegaron muy bajito, es decir, ahí volvemos a un problema de impunidad. Y por otro lado hubo un operativo en el cual por poco capturan al Chapo en Durango y Sinaloa, es decir, lo están cazando, lo están persiguiendo, lo están visualizando con drones mexicanos y norteamericanos, por cierto, con ayuda norteamericana, y parece ser que hubo un tiroteo, que estuvo a punto de capturársele de nueva cuenta, lo cual sería pues una reivindicación para el gobierno de Peña Nieto si lo lograran recapturar en este sexenio, y probablemente ahí tendría que írsele a conceder la extradición, ya no habría confianza en que aquí es segura las cárceles mexicanas, pero el caso es que se les escapó por un pelito y se hablaba incluso de que había sido herido. Pero bueno, el caso es que están sobre los talones del Chapo, eso es lo que podemos entender, con la tecnología moderna, esa es la versión, y eso vuelve a generarnos una reflexión sobre el nivel de la justicia mexicana. Yo pondría otro tema en la mesa, que es si realmente no es si realmente los videos tenían audio. Y cuando fueron a comparecer los titulares, los responsables de la seguridad en este país a la Cámara de Diputados, dijeron que no tenían audio. Eso es mentirle abiertamente al Congreso, eso es no entender que el Congreso está para contrapesar, cuando menos teóricamente, al Poder Ejecutivo, y sí pasa en otros países de América Latina, para aquellos que conocen el constitucionalismo latinoamericano. Cuando un funcionario miente ante el Congreso es suficiente razón para que tenga que dejar su cargo, para remover, a pesar de que en México juran decir la verdad, José Antonio, pero no hay asociado, digamos, una pena y ni un proceso que se lleve para poder remover al funcionario. Pero Alejandro Encinas del PRD o PRD Morena, no sé ahorita ya dónde está, pero vaya, Alejandro Encinas, que era el presidente de la comisión, preguntó abiertamente sobre este video, y resulta que ninguno de los funcionarios que había ahí, que estaban secretarios de Seguridad Pública, Gobernación, en fin, todos los que están encargados. Y en México lo que sí hay es hay un delito, sí hay que llamarle delito, ni modo, es un delito, es el delito por omisión, ¿sí? Porque ahora están argumentando que no me preguntaron si había audio. No, señor, usted tenía que haber llegado aquí con todas las pruebas, etcétera, para que la comisión de la Cámara de Diputados pudiera haber trabajado. Pero en este país las cosas no tienen consecuencias. Entonces, no solamente somos el país de por un pelito, como decía José Antonio, casi lo agarramos, sino que también somos un país que violamos abiertamente la ley, que no tenemos ningún empacho, ¿sí? Que el Ejecutivo se pare frente al
al Congreso y retenga información. Bueno, es que también es un país de hacerse bolas. Se supone que un video no tenía audio, el que estaban viendo los custodios, lo cual es una imbecilidad del tamaño de la catedral, pero que tenían audio los que tenía la Policía Federal aquí en el Distrito Federal y el CISEN. O sea que unos sí y otros no. Entonces, cuando se presentó por primera vez, se presentó el video sin audio. Y luego ya alguien nos hizo el favor de decirnos no, que el escándalo era mayúsculo. Bueno, aquí hay un problema de difícil solución. Para el sistema en su conjunto, ya lo mencionábamos en otra ocasión, para el sistema en su conjunto esto es absolutamente disfuncional. Es decir, está en manos de ineptos la seguridad. Pero para cada uno de los miembros del sistema en lo particular puede ser estupendo, porque entonces ahí hay una buena oportunidad de corrupción. El que no se oiga lo que todo mundo oía, estaban sordos, y qué conveniente es esa sordera porque va a redituar en pesos y centavos. Entonces, el punto es esta contradicción. A nivel sistémico, esto les parte el eje a la gobernación y a todos los sistemas de seguridad. Así, a nivel individual les resulta bastante productivo. Otro punto, el Chapo está siendo perseguido por la Armada, que es la que tiene la confianza de los Estados Unidos. Aquí más o menos se confirma una vez más que México no es capaz de hacer las cosas por sí mismo, que no tiene la responsabilidad, asume la responsabilidad de un país realmente con soberanía. No, tiene que estar siempre con los drones que vengan de Estados Unidos y que le esté diciendo Estados Unidos al brazo favorito de Estados Unidos, que es la Armada, miren, por allí está el Chapo, y se le escapa. La necesidad de estar dependiendo de Estados Unidos para capturar a este capo, que en cierta medida es una hechura de Estados Unidos, como parte de el narcotráfico, es también un indicador pésimo para nuestra soberanía. Bien, ustedes ya trataron el asunto de los sonidos, de los videos, etcétera, y me gustaría regresar un poco para trazar para nuestro público como recuerdo, porque estoy seguro que muchos ya lo han recordado, esta trayectoria del escape del capo, ¿verdad? Se sale por este agujero de 1.500 metros o algo así, se va hacia media hora después, un poco antes de media hora después, ya las autoridades están informadas, según los reportes. Ahora, el señor se va a Querétaro. ahora 3 horas. ¿Eh? La nueva información es que 3 horas después. Pero ya habían dado la de que 28 minutos, 29 minutos. Se informan primero los celadores, después las autoridades de la cárcel. A la media hora ya sabían. El Chapo se va hacia Querétaro, toma un avión que lo lleva aparentemente a Sinaloa, a una parte de Sinaloa, a una población de Sinaloa, y después él se mete con vehículos todoterreno hacia una zona cercana a Tamazula, ya en Durango, en este que ya han llamado el Triángulo de Oro del tráfico de estupefacientes, que está entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se cruzan estas. Allí, por información que efectivamente viene, como ya decía bien Lorenzo, básicamente de la DEA y de los agentes de la DEA que están trabajando en México en gran medida, porque están localizando a partir de captación de los celulares que se comunican. Entre otros hay la versión de que se estuvieron comunicando el Mayo Zambada, que es su segundo de a bordo, con el Chapo Guzmán en esa zona. Y empiezan a caminar para ir para allá cuando el Chapo tiene el pitazo de que ya vienen por él y se va. Y lo de la herida, hay varias versiones. La verdad es que en la fuga, en esta segunda fuga,
que cae herido, etcétera, tiene un rasguño en la cara, en fin, pero no es que le hubieran dado de tiros. Cuando la Marina llega, unos días después, encuentra unos cuantos celulares y unas cuantas ropas, etcétera, que aparentemente eran de estos. Pero ya él se había ido. Se vuelve a ir, es decir, con toda la información de los Estados Unidos, etcétera, la habilidad de este hombre y la información de la que dispone y los recursos que tiene, porque ya no sale en vehículos todoterrenos, sino que se va en motocicletas aparentemente. Sí, esas son las versiones que se han ido. Tal manera que esto muestra cómo con todo un aparato como el de la Marina, asesorado de cerca por la DEA, por los aparatos de Estados Unidos, con esta información, aún así se les vuelve a escapar. Bueno, no es que yo quiera poner una medallita, pero la verdad es que sí estamos viendo una habilidad especial en el Chapo, que es capaz de derrotar como aquellos viejos gángsters de Chicago que se escapaban una y otra vez, el Dillinger y esto, por más que había un aparato y unos intocables que los perseguían. Hay que ofrecerle la jefatura del aparato de seguridad al Chapo. Seguramente lo haría muy bien, ¿no? No, pero es que es muy dramático. Si juntamos esto que está platicando, esta detallada historia que nos da de la fuga de El Chapo, y lo juntamos con también esta otra noticia de hoy, que es una entrevista, es cierto, al abogado defensor de los Abarca, que están detenidos, y donde dicen que las investigaciones, las averiguaciones, se están cayendo los expedientes y que lo único que les pueden probar a a la mujer, es el cohecho, y a él quizá un delito por omisión, pero nada de secuestro, desaparición forzada, crimen organizado, etcétera. Entonces te das cuenta de lo endeble que son todo lo que mencionaba Lorenzo del aparato de seguridad, de inteligencia, seguridad y penitenciario. Y después el Ministerio Público. Lo que pasa es que estamos en un proceso de transición, creo, que eventualmente a lo mejor nos lleva a algo positivo, pero en donde estamos aplicando los criterios de debido proceso como debe de ser, porque eso es un elemento esencial pero con unos procedimientos muy malos de recabación y de presentación de pruebas. Entonces la combinación es de que fácilmente pueden salir libres quienes quizás sí son culpables, ya no tengo los elementos, pero si son culpables pero presentas mal el expediente y estamos exigiendo para tener un Estado de Derecho que haya un debido proceso, pues entonces te desbaratan los casos, se caen los casos. Y entonces la productividad de la justicia pues se viene para abajo, aunque en principio eso estaría orientado a tener una mejor justicia, una más. Pero yo quisiera agregar algo más que habías dicho desde el principio. No solamente es el hecho de que seguramente la corrupción en la fuga del Chapo abarcó a niveles que no sabemos hasta dónde, sino que el hecho de que hubieran mentido y que mintieron en el Congreso vuelve a abonar a la falta de credibilidad del gobierno. ¿Quién le va a creer nada? Si dice la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, lo que sea, porque muchos dicen está mal hecho el informe, le falta esto, estuvo improvisado, hay quien... Pues sí, pero ¿cómo le vas a creer al gobierno si una tras otra le vas encontrando mentiras y omisiones deliberadas? ¿Quién le va a creer nada al gobierno? Y aun en el caso de que eventualmente tuviera razón en algunas cosas, pero cuando le encuentras las mentiras, pues la credibilidad se viene para abajo por completo. Y la cereza en el pastel sería, añadiendo a tu información, que el piloto que lo lleva de Querétaro a Sinaloa es de la Policía Federal. Entonces, los aparatos de policía al servicio del Chapo, y ya después capturan al piloto. Quién sabe qué le habrán hecho. Pero esta es la cerecita, se tiene que ir en un avión piloteado por la policía. Bueno. Pues es simplemente reflejo de la penetración que tienen los cárteles en nuestras policías. Por eso se dice una y otra vez, y creo con razón, la frontera entre los cárteles y los agentes encargados de combatirlos está borrosa, casi no existe. Son los mismos. Digamos que es un poco porosa. Son los mismos. Sí. Bueno, nos vamos al siguiente bloque. Regresamos enseguida. Bueno, y podemos seguir hablando del crimen organizado, pero desde otra perspectiva. ¿Qué tanto ha contribuido a la violencia en este país la
estrategia seguida en contra o para penalizar la marihuana. Bueno, pues tenemos en esto una buena noticia. El ministro de la Suprema Corte, Saldívar, ha sugerido tiene en su ponencia la propuesta, que todavía tiene que pasar por el Pleno, de invalidar 5 artículos de la Ley de Salud. Y esos 5 artículos son muy importantes porque esto permitiría que cualquier ciudadano pueda plantar marihuana, cannabis, y poder consumirla no solamente por motivos medicinales, sino también por motivos lúdicos. ¿Por qué? Porque una persona debe de ser libre de tomar las sustancias sabiendo a qué se expone tomando estas sustancias y que no lo frene el Estado. Bueno, la ponencia del ministro Saldívar tiene 3 patas que son muy interesantes. La primera es la que menciono, que es la de los derechos individuales. El derecho que tenemos cada uno de nosotros a decidir sobre nuestra persona, sobre nuestro cuerpo, siempre y cuando no afectemos a terceros. Una segunda que es muy interesante es cuando se relata cuán fallido ha sido la estrategia del combate, la persecución a aquellos que hacen uso de la marihuana, uso personal de la marihuana, y que acaban además en la cárcel. Las cárceles en México están pobladas de personas que pues los agarró la policía con 5 gramos de marihuana, 10 gramos de marihuana, etcétera, y acaban en la cárcel y se acaban convirtiendo en delincuentes. Y la última parte que está relacionada con esta, que también hace muy interesante la ponencia del ministro Saldívar, es que es simplemente desproporcionado el castigo que se le ha dado a el consumo y al consumo de la marihuana. Entonces, estamos acercándonos, hay una larga lucha por parte, sobre todo, de organizaciones de la sociedad civil, y en esta lucha nos ha ido ganando, curiosamente, Estados Unidos, que fue quien nos impuso la estrategia contra la cannabis en México, y ellos ya tienen más de 16 estados que ya la permiten, unos para recreación, otros para medicina. Pero vamos por buen camino. Yo espero que el próximo día 28 esta ponencia del ministro Saldívar sea aprobada por mayoría de votos y demos un paso adelante en esta estrategia de despenalización de la marihuana. A mí la Corte me llena siempre de sorpresas. Cuando se le presenta un caso muy interesante sobre libertad de prensa, que es el de Carmen Aristegui, como que la Virgen les habló a todos los ministros, incluyendo a Saldívar, estaban en otras cosas y no se meten. Ahora, lo desecharon. Se meten ahora a lo de la marihuana. Es un tema muy complicado, porque tú dices que mientras no afecte a terceros, un médico que estuvo a cargo de este asunto y que lo dejó, Fernando Cano Valle, acaba de decirnos, hoy sale en el periódico, que esto va a afectar al sistema de salud, al que pagamos todos. Es decir, el dinero de los contribuyentes tiene que ir en cuanto se despenalice. Él predice un aumento no estratosférico y luego ya vendrá quizá hacia abajo, pero que va a ocasionar problemas de salud en los usuarios y que va a tener que hacerles frente el Estado, o tendría que hacerles frente. A lo mejor no le va a hacer frente porque no está preparado para eso. Entonces se cierra digamos, un antiguo problema y se abre otro problema. En realidad no se resuelve del todo. Lo que pasa es que, perdón, ¿qué problemas de salud genera la marihuana si en realidad no muere nadie por la marihuana? En todo caso, tendría que estar planteando lo mismo en relación con el tabaco, que vaya que genera enfisemas y cánceres y cosas por el estilo, o el alcohol, por supuesto. Entonces, si les preocupa la cuestión de la salud y del dinero que se le destina a la salud, pues entonces que prohíban, digo, en esa lógica, que prohíban el tabaco y el alcohol. No es mi propuesta porque yo sé que las prohibiciones generan mercados negros, etcétera, pero en la lógica de ellos mismos, nadie muere de sobredosis de marihuana. E incluso acabo de ver también una agencia israelí que está desarrollando medicamentos a base de marihuana para combatir el cáncer. O sea, sí tiene además algunas propiedades medicinales en las dosis, en las presentaciones adecuadas,
pero hay mucho potencial medicinal de la marihuana y no problemas de salud, en todo caso no problemas letales. Ahí simplemente hay una divergencia radical e irracional de cuáles drogas sí son legales, que son las más dañinas, por las que más gente muere, y no digo que todas las otras drogas ilegales no hacen daño, hay muchas que se hacen daño y muy grave, pero no es el caso de la marihuana. A mí me parece muy interesante este debate que se amplía, porque existe desde hace mucho tiempo, desde los años 30 se empezó este debate en donde se planteaba la posibilidad, en los tiempos finales del gobierno del general Cárdenas, en 39 si no recuerdo mal, se planteó por un médico la posibilidad de legalizar la marihuana. Pero fue un mini debate que quedó allí sepultado, y después de todas estas décadas, con un aviso de un ministro de la Corte, de que está preparando una ponencia, la cual difunde en sus argumentos fundamentales, incluso ya se puede leer este proyecto, y empieza a plantear una cuestión desde el punto de vista jurídico que me interesaría destacar. El consumo de ciertas sustancias forma parte del derecho individual a conducirse sin dañar a los demás, ¿verdad? Y el uso de la marihuana para todo propósito de curación o de divertimento, lúdico, como dice el ministro Saldívar, pues le corresponde a cada quien. Si son seres adultos y libres, a su fuero corresponde utilizar o no esas sustancias. Bien, ese es el punto de debate jurídico, social, político, en fin, porque tiene una repercusión pero muy de amplia. derechos, ¿no? La otra cuestión es que, no en contravención a lo que dice Cano Valle, pero sí en un punto distante de esta argumentación que se publica el día de hoy, pero que Cano Valle viene impulsando desde hace tiempo, de prohibir, de mantener la prohibición de la marihuana. Esa es la posición que tiene Cano Valle, que por cierto es investigador del instituto donde yo trabajo, en jurídicas, porque es un médico legista, es un médico que está dedicado a la investigación de delitos de la salud, ¿verdad? Y además fue director de un organismo de salud. La argumentación de Saldívar es que la marihuana hace mucho menos daño que el consumo de otras cuestiones Sustancias. que ya mencionaban, el alcohol, el tabaco y otras, que están autorizadas legalmente. Entonces dice, tenemos un criterio equivalente y entonces declara que son anticonstitucionales los 5 artículos que mencionabas de la Ley de Salud, en donde está la prohibición más severa. Por cierto, en esa misma ley, en un transitorio, viene una tabla de lo que es posible tener, y sí es de 10 gramos. De 10 gramos, sí. Así que los presos no pueden estar por solo 10 gramos, tiene que ser por más. Pero en la ponencia de Saldívar lo que se deduce es que pueden plantar, etcétera, consumir todo menos comerciar, ¿verdad? O sea, el consumo. O sea, pueden tener un alambique interno en su casa, como hacían en los tiempos de la prohibición, pero no pueden comerciar con esto. No pueden para producir y consumo, vender. autoconsumo. Es que creo que lo interesante, y ese es el papel que está jugando, el nuevo papel que está jugando la Suprema Corte de Justicia, y ojalá que cuando venga la conformación de las ternas para noviembre, ¿sí?, tomen en cuenta las perspectivas que hay sobre derechos, porque los derechos hay que cuidarlos y después hay que tener los instrumentos para ejercerlos. Lo que dice esta ponencia es precisamente que tienes, por un lado, el derecho individual, la libertad individual, ¿sí?, incluso hasta dañarte tú con una sustancia, si así lo queremos poner. Es cierto que la marihuana aparece en el 14º lugar de sustancias que consumimos los seres humanos dañinas. Primero van el alcohol, las grasas, o sea, van una cantidad de cosas y hasta mero al final va la marihuana. Y por el otro lado plantea la cuestión institucional, que me parece muy importante, que no debemos perder de vista, que es el gran fracaso de la lucha contra el narcotráfico, ya sea el crimen organizado o el narcomenudeo, de donde vienen
¿Qué porcentaje de las ganancias? Es difícil saberlo, pero dicen que vienen entre el 40 y el 70% de las ganancias del crimen organizado. Bueno, pues igual que pasó con el alcohol, sería un paso, una estrategia diferente a seguir, ya que llevamos 40 años en un paradigma, ¿sí?, que ha demostrado una y otra vez su inutilidad. Así que por derechos individuales y por estrategia institucional, creo que vale la pena que se fijen en la ponencia de... Lo cual no implica realmente terminar con el problema, porque la marihuana cada vez es menos importante dentro del amplio espectro del narcotráfico. Nosotros somos buenos productores de opio ahora, que antes estaba concentrado en Turquía y en otras partes, ya somos muy buenos para esto. Entonces, es nada más una disminución, realmente una disminución del problema sin agotarlo. Sería interesante echarlo a todas las sustancias y a ver qué pasaba. Lo que pasa es que es una reducción que puede ser sustantiva en términos de México, no de todos los países. Nosotros no somos productores de cocaína, que es tal vez la droga que más se vende todavía, aunque ahora el cristal y los están siendo, porque son más baratos y se pueden producir, los químicos, sí. Pero aquí lo que vale la pena decir es que la marihuana en algún momento, hace pocos años, representaba el 50% del total de los ingresos de los narcotraficantes. De tal manera que reducirla, vamos a suponer que ha bajado al 40%. Ya no tiene por eso. esa... Pero oye, bajar un tercio, por ejemplo, sería algo muy sustantivo. Sí. Podría ser algo interesante, más manejable. Y de cualquier manera, yo creo que esto, a ver qué sucede con la ponencia del ministro Saldívar, a ver cómo reaccionan los demás, pero que se siga debatiendo, porque nosotros nos estamos quedando a la saga. Es evidente que quien ponía los obstáculos, que es Estados Unidos, está avanzando en eso a pasos agigantados. Algunos países latinoamericanos también están cada vez más abriendo y despenalizando la marihuana. Y nosotros, que éramos de los principales productores de marihuana, nos estamos quedando a la saga. Nos vamos a ser el último país de América Latina en finalmente despenalizar, si las cosas siguen así. Bueno, pues ahí estamos, no solamente un problema nacional, sino también internacional. Nos vamos a otro bloque, quédese con nosotros, regresamos en unos minutos. Aparentemente se ha abierto una nueva etapa en este proceso que se ha llamado de la reforma educativa, que no se queda solamente en la aprobación de la reforma a nivel constitucional y de 3 leyes que reglamentan esta reforma, sino que empieza a operar una serie de acciones que están previstas en la ley, que son las de la evaluación de los profesores, etc. Aparentemente esta etapa se reinicia o vuelve a tomar una cierta dinámica con el nombramiento del nuevo secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que ha decidido plantear una serie de cosas, pues algunas me parecen bastante obvias, que la educación hay que centrarla en la escuela. Bueno, yo creo que con los tiempos que vivimos de la cibernética, cada vez se va a descentralizar más la educación, porque la información que fluye por muchos lados no es precisamente en la escuela en donde va a tener su centro principal, hacia el futuro viendo. Pero en fin, vamos a tomar esa. Y la otra es una decisión de seguir aplicando las evaluaciones y de sancionar a quienes no van a clase, no cumplen sus tareas, no asisten, aplicándoles la cláusula de rescisión de contrato a quienes faltan más de 3 veces consecutivas en un mes, como dice la ley laboral, o descontándoles el día que van a manifestar y no van a las escuelas, por decirlo rápidamente. Esto ha tenido otra vez resistencias, bloqueos, no tantos como antes, pero ha resurgido una seria oposición a la reforma en Chiapas, por ejemplo, donde la CENTE, la coordinadora, tiene una mayoría mucho más amplia que en Oaxaca, mucho más. Si en Oaxaca tiene una mayoría del 60 y pico %, en Chiapas tiene casi el 90% la CENTE de los sindicalizados. Y ahí acaba de haber, pues,
bloqueos, actos de violencia y bloqueo a la celebración de clases y de evaluaciones. Entonces, yo no sé a dónde va a llegar esta nueva etapa, si el secretario nuevo realmente va a ser capaz de hacer los descuentos que no se han hecho, que se programan para noviembre. Además, no se puede de otra manera. Ya las cosas no se pueden hacer retroactivas, sino que a partir de que se da la falta, en la siguiente quincena es donde se deben aplicar. Vamos a ver qué pasa. Pues bueno, yo no sé si llamarle a esto, me parece, a ver, me pongo mi posición, me parece muy bien la posición del señor Aurelio Nuño, nuevo secretario de Educación Pública, en el sentido de decir, yo me siento a dialogar con todos los maestros, pero no a cambio de bloqueos y faltas escolares, protestas y cierre de escuelas, sobre todo en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, como tú mencionabas, ¿sí? A mí me parece que eso es un signo de firmeza, no de dureza, que se están contraponiendo dos derechos, el derecho a la manifestación contra el derecho de los niños a ser educados. Y entonces me parece bien que haya esta mano, yo insisto, la llamaría firme de decir, a ver, hasta aquí llegamos. Los institutos estatales o las secretarías, en algún lugar se llaman institutos, en otras secretarías, las secretarías de educación estatales no van a pertenecer más a los sindicatos, ni a la CENTE ni al CENTE, a ninguno de los dos. Y de aquí en adelante, maestro que falte, se le descuenta su día, como se nos descuenta a cualquiera que no viene a su trabajo, ¿sí? Y me parece un buen comienzo. Ahora, esto es una cuestión que la tenemos que poner y decir, bravo, se están enfrentando a un poder fáctico. Ahora, vamos a la otra. No nos vayamos a quedar nada más con esa parte de la reforma educativa, que me parece importante y había que empezar, donde tenemos que seguir presionando para que la reforma educativa se traduzca realmente en formación de maestros y en calidad de los alumnos. Hoy salía una encuesta en Excelsior de Ulises Beltrán, en donde decía que la gente apoyaba la medida de que se retirara la gente de las calles y sobre todo que tuvieran que estar en el aula y que no se les pagaran los salarios. Pero también están apoyando, y hay que leer esa otra parte, y me parece que este gobierno debería de leer esa parte de la reforma educativa, que es preparar a los maestros para que estos a su vez puedan preparar a los niños, porque muchas veces le echamos la culpa nada más a los maestros, pero los maestros han tenido una preparación funesta que también está a cargo del Estado, así que querríamos ver resultados en esta otra vertiente. Sí, la reforma educativa es hasta este momento básicamente una reforma laboral y por razones políticas. Es cómo volver a embonar los dos grandes sindicatos para que le sirvan al sistema político, pero no se ha visto, se puede decir, vamos primero a resolver este y luego ya resolveremos el contenido. Hasta ahorita se están viendo los medios, pero no el fin. La educación mexicana, según lo mide la OCDE, por ejemplo, está hasta abajo, es de los peores sistemas educativos. Curioso que uno de los más altos sea no el chino en su conjunto, pero sí Shanghái, que Shanghái está hasta arriba incluso de países desarrollados. O sea que se puede tener muy buena educación en situaciones de pobreza relativa, sí se puede. Entonces sería bueno que también nos dijera Nuño, o quien esté a cargo de esto, qué se está haciendo en función de la finalidad última, que no es controlar a los maestros, esa será la finalidad última del gobierno, pero para la sociedad la finalidad última es esta pésima calidad, cambiarla. No vamos a pedir que sea Shanghái el general de México, pero sí que nos digan cómo se está encaminando a eso, que nos digan cómo se está haciendo para mejorar lo de matemáticas, lo de ciencia y lo de lenguaje, que es en las tres áreas en las que se miden. Y en las tres áreas estamos muy mal. Y aquí el problema, como se ha mencionado muchas veces, es que no haya un presupuesto importante dedicado a la educación. Aquí el contraste es la ineficiencia, es decir, una buena cantidad de presupuesto, un buen porcentaje de presupuesto que se dedica a la educación, con niveles muy bajos de calidad y de resultados. Porque tú señalabas Shanghái, pero hasta donde tengo entendido en India, que también es una sociedad pues, con muchas carencias, los niveles
educativos en general son más altos, no que los de Shanghái, pero sí que los de México. Pero también en tienen muchos muchos sentidos. problemas ahí, ¿eh? Muchos. Sí, bueno, pero en algunas ramas creo que están Por encima de México. Sí. más adelantados. En fin, el caso es aquí cómo orientar todo ese presupuesto que sí se le dedica, ese interés que realmente mejore la calidad de los niños mexicanos por cuestiones políticas, porque todo esto de lo laboral tiene mucho que ver con lo político, es decir, dedicados a la política, dedicados a sus privilegios, a las prebendas, muchos aviadores, muchos comisionados que no dan clase, toda esta cuestión liberal de decir vámonos a las marchas y no pasa nada, puedes faltar clases y no pasa nada. Entonces, no va a resolver el problema de la calidad, pero va a ir dirigiendo poco a poco a que se ponga orden en el sistema educativo para quizá pasar a la otra parte de elevar la calidad, tanto de profesores que se repercuta en la de los niños. Aquí la política más firme que parece que está planteando Nuño es la pregunta es, si son muchos los que se rebelan, ¿vas a poder aplicar las sanciones? Ese es el desafío. Si eventualmente son muchísimos los maestros que de manera organizada digan, es una especie de resistencia, de desobediencia civil a una ley que ellos consideran injusta. Entonces decir, nos van a correr si faltamos 3 veces seguidas, pues faltemos el 60% de los maestros a ver si nos aplican y a ver con qué nos sustituyen en el sistema educativo. Ese es el desafío que eventualmente podría presentar estos sindicatos y que pueden poner también en una situación complicada el Estado. Pero la verdad es que no hay varios sindicatos. La CENTE es solo un grupo dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y otro ángulo del enfoque político, tomando alguna expresión de Lorenzo que decía que el gobierno está tratando de controlar a los maestros, lo que ha pasado por mucho tiempo, más de una década, es que han sido los maestros los que han controlado el gobierno. Y además hoy, el día de hoy, viene un reportaje muy preciso en Reforma que nos cuenta cómo desde el año 2000 y poco, no me acuerdo la fecha exacta, empezaron a tener control del gobierno de las entidades y de la Subsecretaría de Educación Básica, que es la que tiene el 80% del presupuesto, el CENTE, el yerno de Elbester, y 16 de las 32 entidades tenían un secretario de Educación del CENTE, de líderes oficiales del CENTE. Dentro del CENTE, del Sindicato Nacional, hay un grupo contestatario de izquierda, porque así se identifican ellos, que ha penetrado algunas entidades. Chiapas, la más grande, Oaxaca, Michoacán, DF, la sección 9. DF, la sección 9, que viene del Partido Comunista, en fin. Pero lo que ha pasado es que el gobierno ha empezado a atacar y a bajar dosificadamente estos escalones de poder a los miembros del CENTE y, por el otro lado, a atacar y a minorar lo que significa la CENTE en Oaxaca, que fue el más escandaloso de los movimientos, creando una sección desde hace tiempo distinta de la 22, donde están los maestros del CENTE, no de la CENTE. Entonces, va teniendo una estrategia político-laboral, pero que avanza en algunas tesis importantes en materia educativa para lograr la calidad. Ahora, si lo van a lograr o no, pues es un asunto que está en curso. ¿Y qué tal si nos dicen cuáles son esas tesis y cómo va a ser ese cambio en la calidad par y paso? Porque ahorita nos están centrando la atención en una lucha entre políticos, entre el gobierno y los sindicatos. Pero queremos ver lo otro, que nos digan ya cómo están preparándose para cuando puedan hacerlo, introducir la calidad en la educación. Tendría que estar ya implementándose esa parte también, porque como bien dices, Lorenzo, estas cosas tendrían que correr paralelas. Bien, ¿sí? Pero tenemos que irnos a un siguiente bloque. Es un tema que tiene una continuidad garantizada para seguir siendo tocado. Por desgracia. Este es el último bloque, pero la
preocupación que lo anima no es realmente la última. Lo titulamos ¿Por quién doblan las campanas?, recordando a Hemingway cuando dice: no te preguntes por quién están doblando, por un muerto, alguien que es otro el que tiene el problema. No, también están doblando por ti. Y en este caso nos referimos a la crisis de los refugiados. Sí, parece muy lejana, están hasta el otro lado del mundo, afecta al Medio Oriente y a Europa. Pero es una crisis humanitaria y hasta donde yo sé, somos parte de esa humanidad. Entonces también a México le debería de interesar, no solo a su gobierno, sino a la sociedad mexicana, estas escenas que se están presentando todos los días. Hoy, si usted quiere y puede meterse a algunas de las televisoras internacionales que están cubriendo el tema, se ve a los refugiados detenidos en la tierra de nadie. El invierno ya se les está viniendo encima, no tienen ni siquiera con qué protegerse de la lluvia, con qué comer. El problema es, como lo puso alguien en una caricatura de esas que parten el alma, los refugiados están viniendo de esa zona donde nosotros estamos mandando las armas. Y es, creo que profundamente cierto. En esas zonas donde el mundo occidental, las potencias occidentales se metieron a fondo. El siglo XIX, el siglo XX, en el Medio Oriente, ellos pusieron fronteras, ellos dividieron zonas que ahora se ve que fueron una estupidez porque están dividiendo a los mismos o poniendo a varias etnias en lugares donde no, o religiones o ramas de la religión islámica en zonas donde no deberían de haber esas divisiones. El tema, insisto, nos debe de calar a nosotros y algo podríamos hacer. No tenemos el dinero, claro, pero es un problema que nos atañe como parte de la humanidad. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Es cierto, en realidad, a ver, la posición de México formalmente, en términos de proponer algún tipo de política pública, no ha habido, o no la he visto yo, no sé si me pueden corregir ustedes, ¿sí? Hay en efecto una crisis humanitaria. Me gusta lo que plantea Lorenzo en el sentido, y hago el símil con lo de la guerra al narcotráfico. Tú decías siglo XIX, todo el siglo XIX y todo el siglo XX, ¿no? Metieron armas allí, invadieron, etcétera, luego salieron sin que estuvieran construidas las instituciones, muchas veces por cuestiones, o la mayor parte de las veces por cuestiones geopolíticas, y en ese sentido, pues Estados Unidos, Europa son responsables de lo que hoy pasa, porque si esos refugiados están saliendo es por crisis económicas o por crisis políticas, porque son perseguidos o porque tienen hambre, ¿no? Cualquiera de las dos. Y están llegando, en efecto, en hordas. La solución planteada por Merkel, pues no alcanza, porque es cómo nos repartimos 135,000 apenas, 135,000 de los migrantes que están entrando a través de Turquía, ¿no? Y a partir sobre todo del cierre de la frontera de los húngaros. Entonces, va mucho más allá de eso y uno se pregunta, de la misma manera que se pregunta aquí con el narcotráfico, ¿por qué los países desarrollados no están pensando en soluciones distintas, ¿sí?, que lleven a la no expulsión, lo mismo que hicimos con Estados Unidos y México, a la no expulsión de la mano de obra o de los habitantes, de los pobladores de esos países? De México se van a Estados Unidos porque no encuentran oportunidades. Los países que están saliendo, las personas que están saliendo de estos países es porque o los van a matar o no tienen oportunidades de progresar y no vemos ningún viso de solución, cosa que además nos afecta a México, tú dices, no solamente con respecto a aquellos, sino también con respecto a nuestros vecinos, Lorenzo. Por primera vez hubo mayor expulsión de centroamericanos de México por parte del gobierno de México que de norteamericanos, que de mexicanos por parte del gobierno norteamericano. De ese tamaño es nuestra crisis aquí, porque eso sí, andamos diciendo no nos los corran, no corran a los mexicanos de allá, y nosotros ¿qué estamos haciendo aquí con los centroamericanos? Toca a México esto, que como dijo sarcásticamente Lorenzo, todavía somos parte de la humanidad, porque la migración es un tema que inició con la especie humana. La especie humana empezó a operar, a funcionar, a vivir con migraciones. Nace aparentemente en Europa el primer ser humano, los primeros seres humanos, y se van
a distintos continentes, de África pasan a Asia, de Asia pasan a otros continentes, ¿no? Y ahora estamos en un punto muy alto de crisis, porque muchos países, incluso de los más poderosos, se han hecho, como Estados Unidos, se han hecho a base de migración o han tenido un impulso muy grande de la migración a partir de la conquista y domesticación del territorio muy vasto de los Estados Unidos. Empezaron a llegar migrantes con muchos problemas en sus propios países, no solo de tipo económico, aunque claramente de tipo económico, sino de tipo religioso. No podían ejercer sus derechos, no podían celebrar sus cultos, etcétera. Bueno, ahora estamos en un problema de sobrevivencia. Muchos de los migrantes van a otros países porque creen que ahí, o consideran que ahí, pueden encontrar mejores soluciones para su vida, para alimentarse, para educarse, para curarse, para ser seres humanos un poco más que lo que son en su lugar de origen. Y estamos llegando a una crisis que es una crisis mundial. Sí. Y es una crisis que toca derechos humanos básicos, porque el derecho de la alimentación, de la educación, etcétera, se puede conseguir en algunos ámbitos y en otros no se puede conseguir. Si se mantienen en sus países africanos, asiáticos o centroamericanos, no va a resolverse esto, por lo menos en esa generación, la que está migrando. Estamos en un problema verdaderamente mayúsculo de la especie humana. Por tanto, yo creo que tiene que haber alguna solución que sea de tipo planetario. No solamente que en Europa digan, pues se va por acá, sino que sea en función de la filosofía de los derechos humanos y de respetar estos, tratando de solidarizarnos todos los seres humanos con aquellos que tienen menos posibilidades de realizarse como personas y como grupos básicos de la sociedad, ¿no? Yo creo que efectivamente la responsabilidad de lo que está pasando en buena parte son de los países europeos que fueron coloniales y fueron ahí a deshacer, fueron a explotar, fueron a dejar condiciones económicas, sociales, políticas, que luego han revertido en todo lo que hemos visto en los últimos años: inestabilidad política, autoritarismos, en fin, situaciones económicas muy desiguales. Pero lo que podrían hacer, algo de lo que sea Amparo, ¿qué podrían hacer para evitar que lleguen esas cantidades de gente a Europa o buscando mejores oportunidades en Europa? Mejor que se quedaran en sus países con mejores condiciones económicas, laborales, de empleo, políticas. Pues eso es muy complicado. Si Europa no puede ni con ellos mismos, ¿no? Ya les salió mal lo de Grecia, ya andan medio con Portugal y España. Es decir, ¿qué tanto podrían realmente los europeos en términos económicos tratar de poner orden económico y político en esos países que sí dejaron ahí un desastre en términos de herencia colonial? Y eso hasta dónde no se vería como intervencionismo, que dijeran, no, espera, aquí nosotros nos arreglamos como podamos, con nuestras primaveras árabes, con nuestros partidos, en fin, que son buena parte de la causa a veces de los exiliados. No solamente son por razones económicas, como lo decía, sino también políticas de persecuciones, de matanzas, en fin. Creo que está muy limitada la posibilidad de resolver en esos países las situaciones que hagan que no sean expulsados, por decirlo así, todas estas personas de sus respectivos países. Es un problema mundial, pero la solución pues, no se ve nada sencilla. No se ve nada sencillo. Por ejemplo, el caso de Libia. Se actúa contra un dictador, Gaddafi, y se destruye Libia. Y entonces Libia es ahora la productora de migrantes. ¿Quién diablos les dijo que fueran ahí? Alguien puede decir, oigan, pero es que Gaddafi es un dictador. Bueno, dictadores hemos tenido en todos lados. Siria hoy, en unas partes de Siria no queda nadie en un pueblo y se ve clarito cómo siguen bombardeando ese pueblo y cómo están chocando los insurgentes sirios y las tropas del presidente Assad. Ya no quedó nadie, no es por problemas económicos, es por problemas de supervivencia. Entonces, dices, y si intervienen, dicen que son intervenciones, es que están interviniendo, es que en Siria están todos. En Siria están bombardeando los norteamericanos, están bombardeando los rusos, y salen en estampidas, se ahogan, están ahorita metidos en tierra de nadie en Europa.
Está lloviendo todos los días. ¿Qué hacen esas gentes? ¿Qué hacen esas criaturas? Entonces, por lo menos que Naciones Unidas, si no tienen suficiente dinero para otras cosas, sí deberían de tener para hacer unos campos de refugiados rápido. Pero es que son cosas de horas. En este momento, ahorita, los rostros de desesperación nos están llamando a todos nosotros. Si es necesario que México dé recursos, que se meta también allí en esa campaña para hacerles por lo menos unos techos donde se guarezcan y donde coman. El problema a largo plazo va a estar muy difícil, pero es un problema de corto plazo, ¿no? ¿O qué? ¿No tenemos tampoco recursos para eso? Planetario y de corto plazo, las dos cosas. Exactamente. Entonces, pero bueno, nos tenemos que ir y espérenos para la siguiente semana.